Hola, muy buenas tardes. Estamos ya de nuevo con todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, siguiéndonos y estando con nosotros en estos duros momentos que estamos viviendo todos juntos, toda la humanidad de alguna manera. Pero hoy va a ser un día para dejar de hablar un poquito de el tema tan manido o tan presente en nuestras mentes últimamente, como es el tema del COVID, para pasar a temas que de alguna manera ya hemos estado dejando atrás. Y bueno, no queremos que las cosas se ciñan única y exclusivamente a lo que está pasando, única y exclusivamente a la pandemia. Hay más cosas también de las que hablar y hay cosas también por las que preocuparse y por las que replantearse también cosas. Quiero comentarles en primer lugar que mi compañero Eduardo Díaz esta tarde no puede estar con nosotros porque está con un pequeño cólico nefrítico, está en casa, está bien, pero evidentemente no está en condiciones ahora mismo de hacer un programa. Así es que no tengo hoy que saludarlo, no tengo que decirle nada. Me siento un poco desprotegida sin él, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible. Bien, lo que voy a hacer antes que nada es iniciar este programa dándoles una serie de datos y contándoles una pequeña historia de algo que comenzó hace ya mucho, mucho tiempo. Decirles también que después de que yo haga esta especie de entrada, contaremos también con un invitado esta tarde que nos hablará en primera persona de parte de las cosas de las que yo les voy a hablar en estos momentos. Bien, comenzamos ya con la historia y les voy a empezar hablando de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba. La Embajada de Estados Unidos en Cuba fue durante un tiempo uno de los escenarios de un episodio sumamente extraño. El último capítulo de una lucha silenciosa que lleva librándose desde hace décadas entre los servicios de espionaje rusos y americanos, entre otros, para los que la Guerra Fría es tan solo un capítulo más en una batalla cuyo resultado está todavía por decidir. Bien, yo les voy a decir que en principio de lo que voy a hablar en estos momentos se ciñe un poco al tema de la guerra entre países, de la guerra cibernética, pero después bajaremos de golpe al suelo y bajaremos a lo que puede vivir en primera persona una persona cualquiera en cualquier lugar del mundo. Es decir, no crean que porque aquí les hablo de militares, de embajadas o de diplomáticos, única y exclusivamente nos vamos a quedar a ese nivel. No, vamos a bajar un poco más el nivel y vamos a ver que hay gente que está viviendo eso que de principio parece que única y exclusivamente se ciñe al ámbito militar, al ámbito de la guerra. Bien. Como ya les decía, hace ya unos años la Embajada Americana en Cuba fue sometida a un misterioso asedio en forma de ondas de alta potencia, inaudibles e indetectables, pero con serias consecuencias para la salud. Hasta un momento determinado, 21 empleados del consulado sufrieron lesiones graves como consecuencia de estos ataques de naturaleza sónica, a los que hay que añadir un mínimo de 5 diplomáticos canadienses. El problema es que no tienen o no tuvieron en aquel momento la menor idea de cómo se había ejecutado esto. No sabemos los medios, los métodos o cómo se llevó a cabo. Entre las consecuencias se cuentan malestar en los oídos, pérdida de audición, mareos, dolores de cabeza, fatiga, trastornos cognitivos, dificultad para dormir y otras muchos síntomas, por decirlo de alguna forma. Según los propios servicios médicos de la legación, al principio todo parecía casual, pero a medida que se iban sucediendo los síntomas e iban cayendo uno tras otro todos los empleados diplomáticos, los servicios de contraespionaje se dieron cuenta de que se trataba de un nuevo lance, de una partida muy vieja que ya casi nadie recordaba y que se viene jugando desde más o menos 1976. Es decir, el tema que vamos a intentar profundizar hoy no es un tema nuevo, no es una cosa que ocurra desde ahora, sino que ocurre desde hace bastante tiempo. En ese año, Moscú, a muchos miles de kilómetros de La Habana, la legación consular americana empezaba a sufrir también una serie de desconcertantes molestias.
Estados Unidos y la URSS en aquel momento, los dos antiguos aliados de la Segunda Guerra Mundial, ya se encontraban en plena Guerra Fría y la tensión, aunque soterrada, aunque muy por debajo, se disparaba por momentos. Una mañana de marzo de 1976, el embajador americano en Moscú, Walter Stotzel, se levantó de su cama con una palpitación sorda latiendo en sus sienes. Desorientado y entre estallidos de dolor, se acercó al baño y descubrió con pavor que tenía los ojos inyectados en sangre y que era incapaz de mantenerse en pie. Bien, durante las siguientes horas, docenas de empleados de la embajada comenzaron a mostrar signos de desorientación, dolor de cabeza, dificultad de coordinación y un largo etcétera. En un primer momento, evidentemente, se pensó que era un envenenamiento masivo o algún tipo quizás de agente químico que se hubiera podido dispersar en el aire. Pero a las pocas horas, las unidades técnicas de la CIA, que estaban desplegadas precisamente en esa zona, dieron con el origen del problema. Desde la 10ª planta de un edificio de apartamentos, situado apenas a 100 metros, alguien estaba irradiando al edificio consular con un potentísimo haz de microondas, curioso, que afectaba sobre todo a su fachada oeste entre las plantas tercera y octava. Bien, la CIA bautizó a esta poderosa onda como la señal de Moscú y se dieron cuenta de que tenían que hacer algo de inmediato si no querían ver diezmado su cuerpo consular en cuestión de horas, es decir, estaban cayendo como moscas, por decirlo de alguna manera. No era la primera vez que los rusos bombardeaban de esa manera las delegaciones de algunos países con dispositivos electromagnéticos. Se cree que podría estarse haciendo con regularidad desde el año 1953 como mínimo. Pero sí era la primera ocasión en que la salud de los miembros consulares se veía afectada. La respuesta americana fue improvisar pues, jaulas Faraday para detener las ondas, cubrir el interior de los edificios con materiales aislantes, en fin, intentar detener de alguna manera esa señal para que no llegara de alguna forma a las personas que se encontraban dentro de ese edificio. Una vez que sus empleados estuvieron protegidos, tocaba pensar en cómo devolver a los soviéticos el golpe. Así fue como nació lo que se denominó el proyecto Pandora. Con Pandora los norteamericanos se planteaban cuál podía ser el uso militar, simplemente militar y de espionaje, de las microondas y cómo podían utilizarlo a su favor. Para que se hagan una idea de por dónde iban los tiros en aquel momento, en aquel entonces, ¿vale? Tengan en cuenta que ya en ese momento existía el proyecto MK Ultra, que investigaba el control mental a través del uso de drogas como el LSD, entre otras muchas. Y supuestamente, digo supuestamente, habría sido cancelado definitivamente en 1973, después de más de una década de desarrollo. Sin embargo, Pandora iba un paso más allá y pretendía, mediante el uso de haces de ondas dirigidos, conseguir nada menos que los objetivos de sus ataques, y aquí empezamos a meternos en historias extrañas. Les decía que lo que intentaban conseguir con esos ataques era que los objetivos oyesen voces en su cabeza. Voces que le dijesen qué tenían que hacer o qué no tenían que hacer. Pero aquí no estamos hablando, como ya les decía antes, de un ataque hacia políticos, militares o diplomáticos. En el programa de hoy vamos a intentar desvelar si esas armas pueden ser usadas y dirigidas hacia el ciudadano de a pie para experimentar con ellos o con nosotros, dicho de otra forma. Tras alguna que otra investigación en el tema, hemos llegado a conclusiones, por ejemplo, que dichas armas electrónicas también se pueden estar utilizando para atacar a nuestros cerebros. Y cuando digo nuestros cerebros, me refiero a los cerebros de la gente de a pie, a los que estamos en casa, a los que estamos en el trabajo, a los que estamos en el autobús, a los que estamos donde quiera que sea. También hasta nosotros puede llegar. ¿Y cómo puede hacerlo? Bueno, pues puede, supuestamente, este tipo de armas electrónicas, leer nuestros pensamientos, controlar el habla, hacer que oigamos voces o que tengamos síntomas de tinnitus, el tema del zumbido en los oídos, introduciendo pensamientos en nuestra cabeza que no podemos distinguir de los nuestros propios, a menos que seamos conscientes de que está pasando algo extraño, manipulando nuestros sueños,
generando extraños ruidos en nuestras casas que nos puedan hacer pensar quizás en algún tipo de poltergeist, en algún tipo de rollo más derivado hacia el tema de lo paranormal, pero que también pueden asustarnos de alguna manera. También pueden fundirse bombillas, aparatos eléctricos, producirse problemas con los móviles, producirse problemas con los ordenadores, en fin, con cualquier tipo de historia así. Es decir, algo que en un principio comenzó como una especie de arma a utilizar simplemente, única y exclusivamente, entre ejércitos o incluso políticos, diplomáticos o algo por el estilo, nos damos cuenta de que ha llegado un momento en que también cabría la posibilidad de que este tipo de armas electromagnéticas se estuvieran utilizando hacia nosotros mismos, hacia los personajes de a pie simplemente. Y de eso es de lo que vamos a hablar esta tarde. Para eso contamos con la intervención de un invitado que ha tenido a bien, porque yo lo admiro en ese sentido. Yo creo que no tendría las narices suficientes de contarlo claramente y exponerlo a viva voz, pero bueno, él lo va a hacer y tenemos esta tarde con nosotros a Alberto García, que es víctima de ese acoso, por llamarlo de alguna manera. Yo lo llamaría acoso mental. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, eso. Bueno, no sé si qué te ha parecido la pequeña introducción que he hecho para poner a la gente un poco al tanto de cómo puede funcionar esto, o si lo que yo he comentado puede tener que ver con cosas que te pueden estar pasando a ti y a más gente, no única y exclusivamente a ti. Sí, es así. O sea, y eso es lo más, digamos, creíble que se puede contar, porque a partir de ahí, si se practica con ciudadanos, ninguno tiene la potestad de poder decirlo delante de autoridades. Y, bueno, es increíble, nadie te cree, enseguida te tachan de enfermo mental y te desacreditan de esa forma. Efectivamente. Yo quiero advertir a nuestros seguidores que tú nos has advertido de algo que puede pasar en lo que estamos haciendo ahora. Es decir, que de repente, por ejemplo, tu móvil se caiga al suelo, no al suelo físicamente, sino que te quedes sin cobertura, te quedes sin tal, y no podamos seguir con esta conversación. De eso Sí, nos has avisado. sí, sí, porque la tecnología dominan a la perfección. Hay una serie de inventos, no que han salido a la luz pública, sino que los tienen retenidos y los están usando para su propio beneficio y siempre para ejercer el mal. No sé por qué, porque se podía Ya. dar un gran salto en la humanidad con todos esos inventos, convertir este mundo en algo más posible para vivir y no lo hacen. O sea, lo hacen siempre para el mal, lo están usando como armas, Efectivamente. no como unos inventos que beneficiarían a la sociedad. Sí. Vamos a ver, Alberto, yo quiero llevar un orden con esto y me gustaría saber, primero que nada, cómo empezó. ¿Cuándo te diste cuenta tú de que, no ya de que estabas sufriendo un acoso, sino de que empezaba a pasar algo que se salía de la normalidad? A ver, lo mío fue dentro de las historias de las víctimas, porque cuando vas conociendo víctimas, cada uno tenemos una historia que ya procuran que sean, no sé cómo decirlo, que no Que se no casen. confronten. Eso es, que sea imposible el decir, si a ti te hacen esto y al otro lo hacen el otro, estáis todos locos. Esa es la función, que no haya un modo superante claro y que no engranen todo. Mm. Hacen de diferentes formas. A cada víctima que nos escogen no sabemos por qué nos escogen el punto. Esa era otra pregunta. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué no yo, por ejemplo? No lo sé, yo creo que hoy en día Ignoro. todo el mundo es víctima. Lo que pasa es Ya, que nosotros somos víctimas en prácticas. Se nos señala, se nos dice realmente, vas a servir como cobaya, porque esa es la realidad. Vamos a ser ya. utilizados como cobaya. Y nos lo hacen ver. Y todo lo que estamos tratando para sacar esto a la luz, para defendernos, bueno, nosotros hemos hecho, hay gente que ha bunkerizado su propia casa
poniendo paneles, mallas de Ya. gallinero, tratando de defenderse. Todo eso ellos lo utilizan también. Esto que estoy haciendo ahora mismo contigo, esto, el control de que esto no llegue a la sociedad, esto Ajá, también es prácticas para ellos, ¿vale? Entonces, claro. pueden ser centenares, no sé cuántos, en cada país que están señalados para practicar con ellos. Vale. ¿Y cuándo empieza tu historia? ¿Cómo empieza? Creo que años. ¿Cómo? Viene parte de unos ¿Puedes vecinos, repetir porque creo que no se ha escuchado bien? 11 años hace ya, 11 años. pero en nuestra asociación hay víctimas que llevan más de 50, ¿vale? Vale. La asociación Viactec se Eh, llama, a la que perteneces, ¿no? Exactamente. Es la asociación VIATE, víctimas de ayuda y apoyo por acoso por tecnologías de radiación electromagnética y control mental. Somos legales, estamos inscritos Sí, en el Ministerio del Interior, legalizados, y somos alrededor ahora mismo de 150 víctimas asociadas. bien. Vale, sigamos. Hace 11 años que tú empezaste, ¿con qué? ¿Qué pasó hace 11 años? Llevé a mi familia al pueblo, como muchas veces, y me quedé en casa trabajando yo solo. Y desde una casa de un vecino al lado se me empezó a radiar de diferentes formas. Ujú. Me zumbaban la cabeza, me zumbaban los oídos, no te dejaban dormir, te estaban esperando por la noche a que llegarías en casa, haciéndomelo ver constantemente, constantemente. Y luego las agresiones durante la noche, pues vamos, era imposible dormir. En un par de ocasiones tuve que salir corriendo de casa porque era imposible para mí. Estaban los Pero dos delincuentes. Dime. sí, ¿cómo eran esas agresiones que tú comentas? Llegaban unos zumbidos, eran como en aquel momento estaban usando como algún tipo de ultrasonidos o infrasonidos. Sí, Eh, Me fastidiaban a mí, pero a la vez fastidiaban a todo el edificio, ya, porque a mí claro. no lo tenían muy sofisticada, era sofisticada porque no sabía nadie de esas cosas, pero a la vez esas zumbaderas, yo le llamaba zumbaderas, se llamabais tinnitus, ¿no? Esas zumbaderas que me creaban, resulta que se creaban en el resto del edificio. Porque una Ajá. noche una vecina por el patio de luces del cuarto de baño dijo, ya está bien, no vamos a tener que ir de casa. O sea que les afectaba. Les Y, afectaba. y otra víctima de enfrente, como a 300 metros, dijo que había llamado a la policía porque había un pitido ensordecedor que se le metía por los oídos, que no podía Ajá. dormir, y lo estaban achacando a las bombas de un garaje que tenemos que estaba recién inaugurado. Decía que Ya, era vale. un pitido Discúlpame estridente. que te interrumpa porque curiosamente lo que tú estás diciendo coincide a la perfección con esas armas que vimos que se utilizaban entre Estados Unidos y Rusia, con diplomáticos, con tal. Los síntomas son exactamente los mismos. Sí, El pero zumbido en los oídos, el dolor de cabeza, vale, perfecto. Pues sigue. era, 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 era un equipo de gente que empezaba a utilizar esa tecnología, no era muy perfecta, pero porque dañaba mucha más gente y no era muy así. Pero, en fin, pero yo sabía quiénes eran, ellos me lo daban a demostrar, se Pero reían en mi ¿cómo, puta. cómo te lo daban a demostrar? ¿Cómo sabías tú que eso no era algo que te estaba ocurriendo a ti simplemente? No, me lo hacían ver. No sé, de forma sutil y no demostrable. O sea, ellos se quedaban en casa nadie y estaban los dos sinvergüenzas encerrados, emitiendo. Yo sabía, y muchos vecinos sabían que estaban allí, aunque estaban de tapadillo, pero estaban allí. Y estaban emitiendo emisiones para fastidiarme a mí directamente. Lo que pasa es que en aquel momento eran unas tecnologías, digamos, un poco más vastas y fastidiaban al resto de la comunidad. ¿Vale? Ujú. Yo en varias ocasiones pues tuve que salir de casa y una de las noches me fui a dormir al garaje y allí me siguieron y lo mismo, la cabeza como un bombo, una sensación, una presión craneal brutal. Imposible. En cuestión de poco tiempo, no sé qué decirte. Fui al pueblo, es que casi me tuve que escapar de casa porque aquello Ujú. fue brutal, fue muy, muy cruel, muy duro,
muy duro de llevar, duro, excesivamente duro. Hoy en día sé perfectamente lo que buscaban. O sea, buscaban literalmente el suicidio mío, ¿vale? Ya, sí. Buscaban desde traumatizarte severamente, el agredirte brutalmente y haciéndote ver que tú no puedes hacer nada. Y en aquel momento yo no lo entendía, pero era así. Ya. De hecho, un día me acerqué a la policía, le dije lo que me estaba pasando, a la policía municipal, evidentemente, de mi localidad, de Leioa, Vizcaya, y se lo expliqué y me dijo, bueno, pues tenemos que ir con unos aparatitos, con esos aparatitos del sonido, no me vayáis ahí, porque no me valen para nada. Es algo completamente diferente. Una pregunta, Alberto. ¿No se te ocurrió consultar con un médico, por ejemplo? No, no en plan psicólogo, sino médico por los síntomas físicos. Sí, yo después he ido de diferentes tipos de agresiones, me tuve que ir a los médicos sin poderles decir, evidentemente, que era una agresión de una sonda Ya, que venían desde la vivienda de al lado, pero no le llegas a decir, porque no le puedes decir. Y eso sí, cuando iba al médico, cambiaban. O sea, a mí me enfocaban, de una temporada que me enfocaban el corazón, se alteraba, completamente descompensada la tensión. sí, Me fui a controlarla, fui a médicos y me dejaron de agredir ahí. No me apuntaban al corazón, seguían dándome leña, ya. seguían agrediendo. Siempre en esa época fueron unos meses muy duros y brutales y buscaban prácticamente, eso es lo que te digo yo, el matarte, pero no matarte, sino suicidarte. O sea, Sí, luego te inducían. eso es. Luego ya superas eso. Fue brutal. Como en 6 meses yo consideré que había envejecido como 10 años, porque fue brutal. Desde un rayo que no sé qué te metían, que te conseguía paralizar, o sea, te dejaba sin sangre de un golpe, te dejaba sin sangre a su medio cuerpo. O sea, es como cuando duermes boca abajo, que se te duerme una mano y dices, uy, Sí, bueno, pues medio cuerpo. Un día me despierto y me habían dado un leñazo con medio cuerpo. Y medio cuerpo dormido completamente. Eh, son cosas duras. claro, vamos a ver, ahí me planteo yo que eso podría ser un síntoma, por ejemplo, de un ictus, pero sin embargo, tú estabas bien. Yo los voy, en aquel momento no A los ver, entiendes. perdona, no estoy yendo contra ti, estoy Ya, haciendo ya, preguntas que imagino que muchos de nuestros seguidores estarán haciendo escuchándote. la búsqueda de todo esto es que tú digas que te están agrediendo, que te están matando, y vas al médico y te dicen, pero si estás hecho un chaval, porque es así. Ya, Pasado a muchas víctimas. Yo estoy en contacto con muchas víctimas y pasa eso. Y si vas ya, al Y en aquel momento, cuando me estaban atacando el corazón, dejaron de atacarme, eligieron otro lado. Eh, Otro día tuve que ir al médico porque me generaban unos dolores en un tímpano y en un testículo. Yo no lo sabía por qué. El médico ya. no tenía nada, pero a partir de ahí quitan eso. Otra cosa, ¿no? Yo O me sea que cada vez que tú ibas al médico por alguna de las cosas que te pasaba, eso desaparecía y empezaba a aparecer otra cosa nueva. enfocaban hacia otro lado. Enfocaban Ya. hacia Mm. Y yo sé que era en ellos porque los pisos estos son de papel y se oye todo. Y ellos querían que los oyera, que funcionan así. Era como, no sé, nosotros hay tres partes, ¿no? Es el control mental, es la tortura electrónica, que digamos que te pueden enfermar de ese modo, generarte cualquier enfermedad. Y digo Ajá. cualquier grave, leves o medias, ¿no? Cualquier Sí. cáncer, ictus, paradas cardíacas, estamos convencidos que eso se puede hacer. A nosotros no nos lo hacen. ¿Por qué? Porque nosotros, yo creo que por lo menos lo tienen más difícil, que con el resto de la población se lo pueden hacer, porque no saben de esta tecnología. Nosotros lo estamos diciendo, lo estamos denunciando, escribiendo cartas, en fin, un montón de cosas. Sí, sé que incluso se han manifestado en alguna Dos, ocasión y dos han veces, intentado que les escuchen. 2 veces en Madrid manifestándonos. Hicimos un programa de televisión que nos ofrecieron en la 4TV, el programa En el punto de mira, nos lo Sí, ofrecieron y claro,
éramos una asociación que no teníamos ningún apoyo y nos ofrecieron esto y lo cogimos. Y Ya, fue un control. Nos ofrecen una tarta y nos dejan probar un poquito, ¿no? un poquito. Pero, pero nos metieron con terraplanistas, Sí. la documentación que llevábamos que daba más credibilidad, cortaron completamente toda aquella credibilidad y pusieron, pues eso, cuando de alguien que se defendía de las ondas con un gorro, con un imán y cosas de esas, ¿no? Todo eso lo enmarcaron bien. Buscaron a lo más extremo o la persona que más, que menos credibilidad podía tener en ese momento. Eso, luego nos tacharon de sectarios, de que no dejábamos salir a la gente, como que la absorbíamos y que una vez que entraban ahí salió un excura eh, Ah. diciendo allí la teoría de que éramos conspiranoicos. Una trampa, nos dejaron, como dije yo, comer un trocito del pastel Lo vi, mientras. vi el programa, sí, sí. Y realmente, en cuanto empezaba la cosa a ponerse interesante, en el sentido de que podían empezar a contar o a explicar cosas que podían tener un sentido, lo cortaban. Eso está claro. Tenían un interés y un enfoque. Y Mm, nos contaron todo. Iban todos con el tema del grupo Bilderberg, que eso es lo que le interesaba totalmente, y iban enfocados allí porque tenían sí, alguna entrevistada ahí preparada con ese tema y todos nos sí. preguntaban. A mí me preguntaron también en alguna ocasión por teléfono, se lo dije a uno de ellos. Pero mira, yo no sé quién me hace esto. Yo sé que son españoles agrediendo a españoles y están Ya, protegidos. Está. ya. No digas ese grupo. Por qué sabes que son españoles? Esto no puede venir, bueno, la tecnología igual no es española, pero ¿por qué sabes que son gente de aquí mismo? Que no son, por ejemplo, de la CIA, pongamos por caso, que están aquí. A ver, son españoles agrediendo a españoles. Eso Vale. es la tecnología. Mm, Puede haber allí, no te digo que no, Asun, pero son ya, españoles agrediendo a españoles. Con una tecnología, igual ellos están también controlados por esa tecnología, porque esa ya, tecnología sí. permite eso, Ujú. todo eso. Es cruel. Usan esas tres variantes. Y luego el acoso organizado, la Eso persona que... era, te iba a preguntar también por ese acoso, por el gang stalking, también que eh, se llama, ¿no? El acoso organizado, el acoso grupal. Eso es una parte que tienen las víctimas y que el resto de la sociedad nunca lo va a tener. A vosotros os puede enfermar, se os puede controlar mentalmente, pero jamás a los que no saben de esto les van a hacer el acoso organizado. El acoso Ya, organizado es una forma también de crearte el trauma, ¿vale? Ellos a partir del trauma, a las personas, por lo visto, se accede mejor al cerebro, ¿vale? ya. Hablando con muchas víctimas, las que han tenido, digamos, una infancia un poquito más dura, que ha sido un poquito más traumática, tienen las torturas más duras que decimos nosotros, más graves, están como más controladas por esta gente, ¿vale? ¿Y El, el, a qué se el- puede deber eso? Tú te has ¿eh? planteado, me imagino que te habrás preguntado muchas veces por qué o es, para qué. Mm, es muy duro, es muy duro y por mucho que te lo preguntes es complicado. Llegas a la conclusión de que están tratando de someter a la sociedad. ¿Por qué el para qué es para someter, para controlar? Eh, mm, Controlar a la sociedad, manipularla, crear una especie de matriz en la que tú creas que tomas decisiones y realmente no. Están no totalmente las toco. influenciadas. No, están totalmente influenciadas. Y con esa tecnología es más, eso. Te puedo decir que no solo te puede dañar severamente, sino que te puede hacer feliz. O sea, tienen, Ya. tienen ese otro punto, la otra Mm, versión. Te pueden enfermar, pero también te pueden curar. ¿Vale? Eso no te sí, lo dicen. O paliar esas enfermedades, hacerlas mucho más llevaderas. Yo es lo que he mm, aprendido. ya, ya. Ese, Vamos a ver, y esto te ha afectado única y exclusivamente a ti?
o a la gente, porque me imagino que la gente que vive contigo, tu familia, igual también ha sido afectada, ¿no? Sí, le afecta a todo el mundo. Esto va de forma piramidal. Cuando crean un grupo de estos para practicar con gente, en algunas zonas, en algunas localidades, yo creo que en cada ciudad tienen sus equipos de esta Sí, gente. Entonces es de forma piramidal. Empiezan aquí, cogen a una víctima, con cobaya, como digo yo, y le señalan y le dicen y le hacen saber que es una víctima y que se va a practicar con él. pero a Eh, lo que voy es cómo te lo hacen saber. Eso es lo que me gustaría saber yo. Sutil y no ¿cómo se dice? Sutil y no No demostrable. demostrable. A ver, en mi caso me daban voces, o sea, me lo gritaban desde el piso de al lado, ¿vale? Te decían, cuando me controlaban el ordenador y me decían, ahora vas y apagas. Estaba viendo que me veían lo Pero, que a ver, pero para entendernos, pero esas voces eran voces eran normales, o sea, personas hablando porque personas hablando. son Vale, viviendas, no eran voces que tú escucharas en tu cabeza. les oías y ellos querían que tú les oyeras. Ya. Te ven a través de los tabiques con alguna tecnología y Sí, te claro, hacen. con cámaras o con cualquier cosa, me imagino que también habrían instaladas probablemente. Hay muchas víctimas que se vuelven locas en sus casas buscando micrófonos, buscando Mm, cámaras. No funciona así eso. Tienen alguna tecnología que no es que te vean, te distinguen, ¿vale? De alguna forma te distinguen. Y cuando te sientas en un sofá con dos o tres personas, te pueden radiar exclusivamente a ti, ¿vale? Desde la ya, habitación al lado. Y te dañan a ti exclusivamente, porque te ven. ya. Alguna vez, en alguno de esos ataques, pinchazos y tal, mi hijo, que con 15 años ya tenía un cuerpo ya bastante grande como el mío, eh, Mm, se sentó en el sofá y a mí me estaban en aquella época atacando, dándome pinchazos en los riñones, unos pinchazos como unos latigazos eléctricos que te llegaban desde abajo. Y se sentó y me dice mi hijo, uy, uy, qué pinchazo me ha dado aquí. Uy, va, se ha ido. Y yo ah, no le puedes decir que claro, no le puedes explicar. se han equivocado, no querían, bueno, no es que no quieran, ¿vale? Yo sé que a mis hijos y a mi mujer y a todos se les ha dañado y se les ha manipulado mentalmente, eso te lo puedo garantizar. Ya, Mi mujer en una época también empezó a enfermar y bueno, ahora está tomando medicación a paladas, ya, a patadas porque es real que cronifican muchas enfermedades, les interesa por algún ya, motivo, que no quiero de cada uno que piense lo que quiera, ya. pero todo esto es muy real, Sí, muy porque real. se me ocurre la pregunta porque tú realmente, antes de que te ocurriera todo esto, nunca te habías metido en ninguna historia relacionada con esto. Un don nadie, incapaz de hacer daño a nadie gratuitamente. Algo que ellos igual piensan que puede ser un fallo, pero he sido así, ¿vale? Mm, Alberto es lo que es y lo que se ve. Fíjate, cuando empiezan con este tema del control mental, es de una forma, un día me acuesto y de repente se te va la mente a... mm, Yo, yo hago cada cosa que me hacían, yo lo voy apuntando. Tengo un taco de folios que voy ya, escribiendo todo lo que... Bueno, no sirve para nada, pero lo voy redactando. Y como tenía miedo de que digo, cualquier día de alguna forma lo pueden quitar, pues hago alguna especie de copia de seguridad, ¿vale? Y ya, la hago de forma básica, con una camarita, pues hago unas tarjetas SD, hago fotos de todos los folios que tengo. Es que todo es especificado. Bueno, pues se te va la mente, a esas tarjetas SD. ¿A dónde las tenía? ¿Vale? Estuve como, nada, me acosté tarde porque el ir a la cama pronto es absurdo porque no nos dejan dormir. El ya, insomnio es fundamental, el ya. aplicar todas las víctimas lo tenemos. Se te va la mente constantemente a eso. Me tuve que levantar a las 2 horas, yo intentaba cambiar el pensamiento, lo intentas cambiar hacia otra cosa y te levantas y ya me fui a la cocina y estaba nervioso.
perdieron la conexión, ahí no me lo hacían ya, pero yo estuve muy nervioso viendo la capacidad que tenían. Y luego mediante el sueño, otra vez en el trabajo, se te va el cerebro pensando en todo lo que había hecho. Estaban buscando a ver si Alberto tenía algo, ¿sabes? Estaban pasando, tú notas que tu cerebro va, va recordando cosas que no tiene por qué, ¿sabes? ¿Y Ya, por qué? Y bueno, tú como ya sabes que estás metido en esto, me cagué en todo lo más barrido y pensé, digo que sí, que por las noches salgo a violar niños y bueno, yo ya, qué sé, ¿sabes? ya, ya, sí. Esto, Pero, sí, no, continúa, continúa. pregunta, no sé, porque igual no me centro en cada, igual No, es, no, 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 es que me llama la atención porque, es decir, tú llevas una vida normal hasta un momento determinado y en un momento determinado, de hoy para mañana prácticamente, comienza eso. sí, así Me es. Y pensé, imagino que tú al principio no piensas que es un ataque de algún tipo. no, es muy difícil y es muy duro sobrellevar eso. Yo creo que, no sé, yo creo que es una especie de selección donde me metieron, donde si acabas saltando por la ventana o tirándote a las vías de un tren, eh, Mm, hay que dar Alberto, se ha suicidado. ya, Pero si superas eso, un día pongo en mis notas, aun por mucho que me torturéis, yo no me pienso suicidar. Aquel día me ya, dan una hostia, me quedo dormido en el sofá, me dan una hostia en el pecho que yo creía que me mataban. La ya, sensación es de que te van a matar, que no te van a matar, quieren hacerte parecer. Si yo despierto a mi mujer y le digo que me están matando, o llamo a la policía, Alberto estaba con una camisa de fuerza, ¿vale? Esa es su búsqueda. Eh, ya, ya. Luego, Sí, a partir de que tomas esa decisión y dices, bueno, esto no hay que perderles el miedo. Lo que buscan es, con el terror, con sus torturas, que te calles, que no digas nada, que no cuentes nada. Que empiezas a buscar las fórmulas para contarlo sin acabar en el psiquiátrico, que es muy complicado, ¿vale? ya, ya, me imagino que En sí, me imagino que los sí. primeros meses estaba tan destrozado que, claro, casi mi matrimonio se va a tomar vientos, porque tenía los hijos que tengo a medio criar, 10 o 11 años, ¿sabes? Y, y discusiones en casa, porque claro, mi mujer no veía nada, yo le decía, bueno, tengo historias para contarla, pero Ya, una noche vieja, llego a dormir en unas zumbaderas brutales, brutales, o sea, no podía parar. Mi mujer dormida, mis hijos en casa de mi suegra, yo me empiezo a mover por la casa, me llegaba con una intensidad brutal, me habían preparado algo que me llegaba brutal. Le despierto a la mujer y le digo, pero tú no notas nada, que no, que me dejes dormir. No me creía. Eh, Salgo, como, era como, no sé, como un león encerrado. Me subía a los trasteros, ahí bajaba la intensidad, ahí sí que noté. Eh, era es que aparte, sabía que era desde la vivienda de ellos, pero bueno, yo me subí a los trasteros, me alejé, entonces perdía intensidad. Yo ya, estaba, o sea, aquel día no subió, el canalla ese no subió, no tuvo valor para subir, evidentemente, pero sí llamó a su mentor. Llamó a su mentor y uno de los viajes que subía y bajaba, veo que viene el mentor con otro hombre y dos mujeres. Le habían jodido la noche vieja también a ellos, ¿vale? ya. Venían a hacerles las compañías. Y dicen desde abajo, cuando yo me estoy asomado a la ventana viéndoles llegar, dice el tío desde abajo gritando, por mí como si se muere. O En sea, es esas, que son totalmente transparentes, es decir, no se ocultan. a ver, quieren destruir. Ahora yo he tenido, ahora ellos no están tan así, están un poquito más calladitos, no son Mm, tan calladitos. En aquella época eran chulos, literalmente. ya, Sí, darte enfrente, en fin. Eran una camarilla y vendían lo que me hacían a mí como si fuera eso, no sé, a mí aquello también me descolocaba un poco, ¿no? Porque oías que venía gente a su casa y cuando escuchabas un poco las conversaciones te quedabas asombrado, ¿no? Diciendo,
no, no, dile lo de la cabeza, claro, lo de la cabeza. Me ponía en la cabeza como un bombo, con las zumbaderas, con los Ah, tinnitus, eso me pone en la cabeza. Y bueno, era increíble, increíble. Fue muy duro. Llegué a un estado de que dije, ya no puedo más. Y me voy al médico. Llegas al médico, le dices a tu médica de cabecera que bueno, no sabía nada de esto. Le digo, quiero que me hagas unas analíticas porque mi vecino me está radiando algo y me está enfermando y tal. Y claro, se me quedó mirando la mujer ya, con una cara así rara, ¿no? Y claro. me dice, Alberto, ¿estás casado? Sí. Dile a tu mujer que venga. Total, 2 años de tratamiento psicológico. ¿Eh? ¿Estuviste en tratamiento psicológico? Sí, sí, 2 años sin Por comer. curiosidad, si puedes o quieres decirlo, ¿bajo qué diagnóstico? Según ellos era un brote psicótico. Un ¿Eh? brote psicótico. Sí. Eh, Vale. claro que estuve después de 2 años y hablando con las psiquiatras allí, las chicas aquellas que me llevaban, iban cambiando y al final me termina diciendo una, porque yo dije, "Bueno, quitarme ya la medicación, ya está bien y tal". Me dice una, sí, sí, a ver, es que eres un caso un poco atípico, me dijo. Y Ah, yo no le podía contar. Cuando claro. me preguntaban, yo les decía, digo, mira, a mí me han agredido y como no he sabido explicar de la forma que me han agredido, por eso estoy aquí. Pero no entraban en ese tipo de conversación. Bueno, Ya, sí, al final me dieron el alta normal y me dijeron, eres un poco atípico. Pero claro, no soy atípico, claro que no soy normal, ya sabía yo. Ya claro. llegaba totalmente traumatizado, con un trauma severo, unas agresiones, unas posturas a distancia, que no habéis sabido ver, pero bueno, no las culpo. Yo no culpo ni a mi médica de cabecera ni a nadie. Mientras yo estuve en tratamiento, a mí no se me radiaba de ningún tipo. Incluso Ya, casi claro. los Claro, no tinnitus, interesaba. los tinnitus casi desaparecieron. Pero Ya. a mi mujer le salieron 3 hernias discales, una enfermedad degenerativa de huesos, en fin, una serie de cosas que se están medicando a lo bestia. O sea, Ya, eh, no pararon. ya, Yo ya. sé que cuento esto y es muy difícil que la gente lo pueda entender o asumir y pueda decir, coño, este hombre, en fin. No, vamos a ver, es muy difícil que la gente simplemente te crea. Yo me pongo en tu lugar y creo que mucha gente no lo creerá. Pero sí, por ejemplo, me llamó mucho la atención, Alberto, cuando nosotros hicimos el primer programa, que fue un programa meramente orientativo, donde simplemente nombramos el tema, comentamos un poco, incluso nos centramos quizá un poco más en el acoso grupal que en el mental, por decirlo de alguna manera. Y me llamó mucho la atención la cantidad de gente que nos pidió que por favor hiciéramos otro programa más sobre ese tema, porque había mucha gente que estaba viviendo esas historias. Hay muchas Entonces, víctimas. a mí eso me dejó asombrada, digo. Vamos a ver, yo lo he tocado como un tema de curiosidad que me llamó la atención, leí algo sobre el gangstalking, digo, bueno, pues puede ser un tema interesante para el programa. En aquel, perdón, en aquel momento no te conocíamos a ti, no teníamos idea de que existían asociaciones de víctimas, que sabes que, me imagino que lo sabrás, no existen solamente en España, sino que existen en prácticamente todos los países del mundo, hay asociación de víctimas para agresiones de este tipo. Entonces me llamó mucho la atención digamos, el trasfondo que tuvo el primer programa que hicimos por la cantidad de gente que nos pidió que siguiéramos indagando, que siguiéramos buscando, porque ahí había muchísimas más cosas de las que nosotros no sabíamos. Hay mucha gente afectada y te puedo garantizar que las víctimas, la mayor parte de ellas, están totalmente aterrorizadas. Esa es la palabra. Ya, Con este tipo de tortura a distancia y sin contacto, lo que buscan es meterte el miedo en el cuerpo y que no tengas capacidad de reacción. Y sí, te puedo explicar. Yo cuando entré en la asociación me pasó lo mismo. Estuve desde que descubrí la asociación Viactec, estuve como, no sé, como un mes que si entro, que si no entro, estaba literalmente acojonado. Estabas sí, ya, acojonado. Es que es así. Es en un mundo que es surrealista. No
entiendes nada de lo que te está pasando, no sabes por qué, no sé, sabes por qué, cómo te están agrediendo, ni de qué manera. ¿Y por qué, Mm, y por qué ese comportamiento chulesco como que a mí no me pueden tocar, de ya, intocables? Y luego con el tiempo te das cuenta de que es real, que existe, ya, que no se puede tocar, que están protegidos. Están sí. protegidos. Sí, vamos a ver, lo empecé comentando yo al principio del programa. Fíjate el tipo de armas que han utilizado contra diplomáticos, contra tal, que realmente por eso quería hacer esa entrada primero, para que vean, para que los seguidores nuestros se den cuenta de que eso de lo que sí han oído hablar, porque sí han oído hablar de esas armas sónicas o esas armas electromagnéticas que de alguna manera pudieron afectar a diplomáticos en la Embajada de Cuba, en la Embajada de Rusia y tal, ocurre también en gente normal y corriente, en el día a día de las personas. Se practica con nosotros, pero cuando se practica con la gente de abajo, tenemos que pensar que tú no empiezas a donde un albañil a darle caña con esta tecnología. Se está utilizando ya con los de arriba. O sea, Sí, nosotros pedimos ayuda, pues bueno, al defensor del pueblo, al presidente, al rey, sí. a todas las instituciones posibles, policías y demás, y no nos ayuda a nadie. Es Pero alucinante. vamos a ver, es que ni les van a con perdón por lo que te voy a decir, ni les van a ayudar, ni les van a ayudar. O sea, aquí la estrategia es seguir tratándolos como los están tratando hasta este momento, como personas que han perdido la razón de alguna manera. Ya, pero es que nosotros somos 150 en la asociación. Te puedo Sí, decir que yo como puse un telefonillo pequeño de estos para de baratillo, porque en la página web se perdían los datos de la gente que se quería asociar, puse un telefonillo ya, pequeño. Entonces, mucha gente, muchas víctimas ven en la página web que tenemos este teléfono, un teléfono, y ahí está un Alberto que sí, casualmente también tiene vídeos. Entonces, gracias a eso, la gente ve y dice, coño, pues con este voy a hablar. Y hay muchas víctimas que me llaman, se expresan, agradecen el poder expresar lo que le está claro, pasando con alguien claro. que no lo puedes expresar ni con tu propio entorno. Y te puedo decir que no somos solo las 150, hay centenares de víctimas en este país que están Ujú. realmente acojonados que no pueden hacer nada. Sí, 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 me imagino. Por el miedo a que te agredan a ti, a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, porque se está haciendo. Esto se hace, Efectivamente. esto Mm. se hace. Y de una forma, esta tecnología parece cosas naturales, enfermedades naturales. Es así de cruel. Entonces, Sí. la cuestión es, ¿por qué si cada vez somos más enfermos mentales que decimos lo mismo, por qué nuestras autoridades no nos hacen ni caso? Claro. Es tan difícil coger a una asociación como la nuestra y preguntar, bueno, ¿qué os pasa? Sencillamente, aunque luego eches tapadillo ahí, ¿no? Eches un par de palabras de arena encima, pero por lo Mm. menos preguntar, joder, que nuestro país es democrático, que yo he votado la democracia, que tengo 60 años, que yo he Mm. votado la Constitución y a mí, yo he cumplido con la Constitución todos mis deberes, pero en cambio llegas de hace 11 años para acá, resulta que todos mis derechos están siendo pisoteados brutalmente. Efectivamente. Esto me recuerda muchísimo lo que ocurre también con el tema de los chemtrails, el tema de las estelas en el cielo, de la cantidad de gente que llama a policía, que llama a bomberos, que llama al ayuntamiento, que llama tal, para decir que dejen ya de echar ese tipo de aerosoles en el aire. Entonces, se están dando, yo creo que la forma de controlar la población no es solamente con palabras, está claro, o con hechos o con actitudes, no. Ellos poseen, y lo veremos ahora al final del programa, una serie de armas que no son de ahora, sino de hace mucho tiempo. Por eso he puesto yo el primer ejemplo de esa agresión a los diplomáticos, de que existen esas armas. Y de alguna manera sabemos, todos los que nos dedicamos a este tipo de historias, sabemos que existe una gran conspiración mundial que lo que busca realmente es, de alguna forma, el control total y absoluto de la población. Entonces, de alguna manera, ellos tienen que practicar, me imagino, tienen que practicar para ver qué tipo de efectos produce, para ver si
de alguna manera funciona, cómo funcionan las personas, cómo reaccionan ante este tipo de cosas. Mira, yo quizás mi tema más, el que más me gusta dentro de toda la historia del misterio y la conspiración, quizás sea el tema OVNI, por ejemplo. Y en el tema OVNI nos hemos encontrado con mucha gente que supuestamente se ha suicidado. Y nosotros siempre decimos que lo han suicidado. Esa es Lo han suicidado. Gente que ha la- estado a punto de destapar cosas relacionadas, por ejemplo, con el tema OVNI, que no interesaba a determinados gobiernos que se supiera, de repente aparecen muertos en circunstancias muy extrañas. Porque Sí, sí, son gente que lleva una vida normal, que no tiene aparentemente problemas, en fin, que no tiene un motivo real para suicidarse. Sin embargo, se suicidan. Entonces, bueno, nosotros siempre decimos lo mismo, lo han suicidado. sí. Mm, Eso es lo que Entonces, es que te pueden hacer sin tocarte. Entonces te generan la depresión. A mí me mm, generan una depresión en cuestión de 2 o 3 horas. Estar completamente bien a tener ganas de llorar por todos los rincones. 2 o 3 horas. ¿Por qué, ya. por qué hacían esto? Porque una hija mía que estaba con depresiones, en esa época tenía 17 años, estaba en el psiquiatra, Mm, y era inducido por esta gentuza. Con eso ya, me hicieron saber que lo que le estaban haciendo a mi hija eran ellos, ¿vale? ya, ya, ya. Y luego, una de las últimas cosas que hacen dentro de tu familia, ¿no? Es, mi mujer estaba un tiempo que estaba un poco preocupada por su madre porque era mayor y estaba enferma y estaba Mm, mal. Y me dice en varias ocasiones que, dice, Alberto, sin darme cuenta, hay veces que estoy, pero no durmiendo, estoy con la mandíbula apretando la mandíbula sin, mm, sin saber por qué estoy apretando la mandíbula. Me lo dijo 2 o 3 ocasiones. Un día me siento a comer y según me pongo a comer, cuando doy la primera mordida, muerdo con una potencia de un pit, prácticamente. O sea, ya, fueron eh, 40, 50 segundos, 6 o 7 mordidas, pero yo notaba que no tenía el control sobre mi mandíbula, ¿vale? ya, O sea, ¿qué me querían decir con esto? Me querían decir, señalar, y yo no veo visión, o sea, no sufro alucinaciones y tengo los pies en la ya, tierra. ¿Qué me querían decir con esto? Que lo que le estaban haciendo a mi mujer eran ellos, ¿vale? ya. Y es una, a mí me han hecho ese traje de torturas a esa medida que nos hacen a cada víctima, nos hacen un traje de torturas a medida, ¿vale? A partir de nuestro miedo. Una vez que te descifran esto, lo más fácil es buscar tus fobias, tus miedos y meterte ahí el dedo en el ojo. Mm, Entonces, a mí lo que me hacen es me hacen ver, digamos, en una pequeña porción la capacidad que tienen, mientras el daño se lo hacen al mentor, ¿vale? ya, porque de alguna manera quizás asusta más el tener esa conciencia de No saber las que víctimas, eso, no todas las víctimas les hacen lo mismo que a mí, ¿vale? Entonces, mm, eh, es muy difícil lo que digo yo de ir encajando, pero mm, bueno, lo esencial es la tortura electrónica, el insomnio. El insomnio prácticamente en un 90 o un 95% de las víctimas se es, es, parecen todos. es esencial para ellos, por lo visto. Ujú, Y el aislamiento social. No ya, les gusta que socialicemos, digamos. No les gusta meternos en una bola y darnos de golpes. Ahí ya, entienden. ya, ya. Bueno, no sé si quieres, se nos ha quedado algo atrás importante que quieras comentar, que quieras. Sé que podríamos estar horas hablando de esto, Y no acabaría. pero algo en particular que quieras comentar, que quieras hacer, que quieras hacer un llamamiento, que no lo sé, algo que quieras decirnos. Pues, hombre, esencialmente yo creo que la sociedad, porque yo creo que las autoridades están totalmente ya abducidas por esta tecnología. Yo creo que Tú están, lo has dicho, sí, abducidas, sí, están sí. abducidas por esta tecnología. Se les Mm, influye. Yo sé que se puede influenciar. Siempre tienes que tener una parte, ¿no? O sea, no te pueden hacerte a ti de izquierdas o de derechas, ya,
con esta tecnología porque te das cuenta de que eso no es tu cabeza, no va Es contigo. tuyo, claro. Pero a partir de una idea que tengas tú, destruyen familias con una facilidad pasmosa. ¿Por qué? Yo llego a casa un día y digo, pues mi mujer hoy no ha fregado. Esa idea que tú ves y te lo Ya, piensas, esa la empiezan a rebobinar y a hacerla grande y agrandarla. al final terminas a hostias con tu propia familia. Es Ya. muy raro encontrar una víctima que tengamos un núcleo familiar, digamos, casi estable, porque no es estable, casi. Mm, Porque normalmente los tienen divorciados, separados de sus padres, de sus hermanos, de sus ya, hijos, de sus mujeres, de sus maridos. Están todos ya. así. ¿No Mm, viste qué pasó? Yo hice un vídeo un día y lo sigo pensando. ¿Te acuerdas de lo que pasó a Podemos cuando llegó al poder? Que se el partieron la cara, cambio que tuvo. no, que se partieron la cara entre ellos. Nada Ah, más bueno, llegar, sí. Sí, ¿eh? Sin haber sufrido ese desgaste que da el poder. ya, Yo en aquel momento no lo entendí hasta que no han practicado conmigo todo esto y he dicho, ya. fíjate, digo, si estas tecnologías a un albañil, para cuando llegan a un albañil, yo creo que al de arriba lo tienen ya bien sometido. Ya lo tienen sujeto. Sí, de alguna manera sí. De alguna manera sí. Y quería hablar más que nada por el compañero este que me puso en contacto con vosotros, que sufre el acoso organizado, el stalking. Sí, Sí quería decir que parece como muy antiguo, ¿no? Como, ¿qué es eso? Bueno, pues eso es simplemente para que la gente se haga una idea. Tú vas a un bar un día y te estás tomando una cervecita tranquilo y pasa alguien y te roza. Bueno, sí, de rosa. Sí. es sin querer, ¿no? Es para hacerte un ejemplo, ¿no? Es sin Medio querer. te roza, medio te empuja sin querer, Sí, aparentemente. sí, pero eso te pasa una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 veces ese día. Y vas al día siguiente y te vuelve a pasar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7 veces. Mm, Y dices, ¿qué pasa aquí? Y tú le dices a alguien, oye, que me están empujando a tu entorno, ¿no? Y, joder, ahora sí sin querer, hombre, estamos en un bar, está lleno de gente, es claro, normal. claro, Pero 7 veces cada día, como claro. eso, o te hacen picias con el coche, o bueno, en fin, mil. El acoso se tiene que hacer notar, ¿vale? Si no, no Mm, sería. Es fundamental. Es que hay muchas víctimas que dicen, yo es que me doy cuenta. Y no, tú no te das cuenta del acoso. El acoso, si no se hace notar, no funciona. No sería acoso, ya, sería un control, pero que no, tú no te das cuenta. Pero para que claro. sea. Entonces te pueden poner desde alguien que te mira con odio, que genera problemas, Sí, sí, cualquier sí, sí, tipo sí, de sí, problema. sí, sí. Sí, incluso nosotros comentamos en el programa que hicimos sobre eso, el hecho de que alguien te haga un mal gesto, por ejemplo, pero no te lo haga una vez, o no te lo haga solo una persona, sino que te lo hagan 5 o 6 personas que para ti son desconocidas y te lo hagan en el mismo día, por ejemplo. Eh, Que dices, bueno, aquí, ¿qué pasa? ¿Se están riendo de mí? ¿Están encima de mí? ¿Esto qué es? eso es repetitivo en el tiempo y además es que luego consiguen hacer que tú salgas a la calle y estés mirando quién te va a hacer la Mirando pifia. para todos sitios, Entonces, claro. es, digamos, el generarte psicológicamente el que estés todo el día en estado de alerta a ver por dónde vienen las hostias. Ya, Eh, es real, es muy real. Y hay mucha gente que tenemos aquí víctimas que están siendo acusadas de forma brutal y que ellos no creen que tengan el control mental o la tortura electrónica. Una cosa es ya, que lo crean y otra cosa es que realmente no la tengan. Porque ya. con esto te pueden generar desde una diarrea hasta un dolor de muelas. O sea, Sí. no te puedes hacer una idea la capacidad que hay para generar malestar y males de cualquier tipo. Mm. Es alucinante. Bueno, la verdad que esto da para mucho más, pero ya nos estamos quedando un poco sin tiempo esta tarde. Pero no descarto, Alberto, volverte a tener otra vez si tú quieres, para que Estaría, sigamos charlando sobre este tema. estaría Eh, lo, lo único que te digo es que espero que esto acabe, que esperemos que sí. no sé, yo cada vez tengo menos confianza. Después de escribir un montón de cartas, peticiones de ayuda, Amnistía Ya, Internacional,
y todos te contestan tirando balones fuera, que estoy denunciando crímenes contra la humanidad, Ya, estoy denunciando una cosa muy seria, que no soy solo yo, que tengo detrás una asociación. Ahí es cuando ya no te pueden poner no te pueden aplicar la camisa de fuerza, ¿vale? Porque hay un grupo detrás. ya, Si iría solo, Alberto estaría en un psiquiátrico como muchas otras ya, víctimas que yo he escuchado efectivamente, testimonios que se te ponen los pelos de punta, ¿vale? Los ya, pelos de punta. Y yo mira que las he pasado putas. ya, ya, me imagino, me imagino. Bueno, pues Alberto, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia. Yo, si te parece, para finalizar, lo que quiero es simplemente comentar de la existencia de las patentes, de esas armas que podrían estar utilizando de alguna manera. Entonces, evidentemente, la lista que tú me pasaste y la forma de llegar a ellas es inmensa. Entonces, yo simplemente he sacado unas pocas, simplemente para una cosa. Lo que tú has comentado, y espero que no te lo tomes a mal, mucha gente puede pensar que esto es o algo falla en ti, o algún problema tienes, o algo por el estilo. Bien, tenemos ahí la duda en negativo, ¿vale? Ahora vamos a intentar con lo de las patentes dejar la duda en positivo. Es decir, vale, podemos creerte o no, pero esas armas existir, existen. Y no existen desde ahora, existen desde hace mucho tiempo. Exacto, exacto. Bien. De hace décadas. Sí, entonces, por ejemplo, tenemos la patente, la US 6091994, que se presenta el 31 de agosto del 98, de 1998, y se publica en julio del año 2000. Bien, ¿para qué sirve esta patente? Esta patente es de un arma para la manipulación pulsátil de los sistemas nerviosos centrales. Bien, tenemos la US 6488617, presentada el 13 de octubre de 2000 y publicada el 3 de diciembre de 2002, que lo que hace es que utiliza dispositivos universales para producir un estado cerebral deseado a través de ondas magnéticas, lo que tú comentabas, es decir, un estado mental, el que ellos quieran, meterte en ese momento en tu cabeza, por medio de ondas magnéticas, ¿vale? Tenemos la US 7629918, que se presentó el 15 de diciembre de 2005 y se publicó el 8 de diciembre de 2009. Bien, esto es un arma con un sistema de focalización integrado para localizar objetivos. Daña, interrumpe la electrónica, las entidades biológicas y las estructuras físicas. Es decir, esta ya tiene su tela porque no es solamente hacia los temas electrónicos, sino que va también hacia entidades biológicas, como pueden ser los seres humanos, y evidentemente las estructuras físicas. Está más claro que el agua. Tenemos la US 64702114, que se presentó en diciembre del año 96 y se publicó el 22 de octubre del año 2002, que transmite de forma remota el sonido subjetivo inteligible a la conciencia del objetivo, lo que se llaman voces en el cerebro, que me Exacto. parece que tú esa es una de las que más... A ver, muchas víctimas que padecen las voces en el cráneo. Literalmente yo no las padezco. No es que ¿cómo te digo? Como te he dicho yo antes, hay un traje de torturas que alguien decide sí, con qué tecnología se te va a agredir. Y a mí no se me agrede con esa. mm, Se me hacen los tinnitus, las tumbaderas, como digo yo, sí. bueno, que te pueden volver prácticamente. Tienen la sensación de que te puede explotar la cabeza en cualquier momento, si ellos quieren. Vale,
Para mí, Vale. no sé, una de las más importantes, yo creo que es la del monitoreo neuronal, ¿vale? Exactamente. Coméntala un poquito tú si quieres. Esta era la que iba a comentar a continuación, sí. Esta, pues está desde abril del 76. Esta es una patente para conectar, digamos, los cerebros de los seres vivos a un aparato, puede ser un PC o un encefalógrafo, lo que sea, Mm, pero para conectarlos y tenerlos controlados. Vale. Eh, con esto es remoto, entonces es a distancia. Te a controla distancia, la mente a distancia. A sí. partir de esta pues, que ha pasado 40 y tantos años, hay una serie de inventos que no solo te cogen, sino que ya te hacen llegar otras cosas para influenciar, ¿vale? Y se está influenciando Sí, a la población. Es completamente anormal. Lo que pasa, exacto. que pasa en Estados Unidos, que mandan a un ejército a saquear a otro país, cuando ya unos periodistas han descubierto la mentira, esa gran Ya. mentira, que era que destrucción de armas, Destrucción armas masiva. ofensiva. Sí, Eh, salen unos periódicos cuando empiezan la invasión diciendo que es mentira, y en un país democrático como en Estados Unidos no pasa nada. O sea, ah, se saquea ese país, el sí. presidente sale más contento que unas castañuelas, todo orgulloso, y no pasa nada. No pasa nada. ¿A dónde estamos llegando? Eso es lo que viene Ya, mañana. Que mañana ya. se nos va a colgar en medio de la plaza pública y nadie nos va a mirar porque no les Y van a dejar que. exactamente. Esa patente de la que tú hablas es la US 395-1134, Eh, publicada, como decías tú, el 5 de agosto del 74 y presentada el 20 de abril del 76, efectivamente. eh, Consiste en un aparato y un método para monitorear y alterar remotamente las ondas cerebrales y el sistema nervioso central de un objetivo, efectivamente. de todos los seres vivos. Eso hay que puntualizar, porque no solo se Sí, puede controlar los seres humanos, se puede mm, controlar los animales, ¿vale? ¿Para sí, qué quieren controlar la mente de un animal? Pues no les hace gracia. Evidentemente necesitan practicar con seres humanos. Y esto, exactamente. estamos hablando del año 76. Mm, Si nos pensamos lo que ha evolucionado la vida, los coches, las televisiones, todo, sí, que, que la gente se imagine, porque este invento no está en un cajón guardado, cogiendo exacto, polvo. Esto es por la importancia que está en uso, en muy buen uso. Nosotros lo sabemos. exactamente, exactamente. Bueno, pues estas son algunas de las patentes con su número de patentes, su fecha de publicación y su fecha de presentación. Alberto nos ha explicado la que más le afecta, quizás por decirlo de alguna manera, pero yo lo que quería era generar esa duda en positivo con este final de programa, por decirlo de alguna manera. Es decir, podemos a ti, Alberto, creerte o no creerte. Eso me imagino que habrá gente que te creerá y gente que no te creerá. Pero de lo que no se puede poner en duda es de que esas patentes existen y esas armas existen para llevar a cabo ese tipo de control. Entonces, bueno, lo dejo ya al gusto de la persona que nos escuche, que pueda pensar lo que quiera. Pero hemos dado las dos caras, por decirlo de alguna manera. La tuya personal propia, que has vivido en tus propias carnes, y por otro lado, la existencia de esas armas. Y encima tenemos, al principio del programa, hemos comentado cómo ya se han usado y eso se ha salido a la luz porque, claro, eran diplomáticos. Eso no se podía callar. Exactamente, pero si las víctimas van al médico, le dicen que le está pasando esto, que oyen voces y se nos nombra esquizofrénicos, se nos nombra psicóticos, yo qué sé, Sí, tiran del librillo y te dicen que eso no existe y que eso no te pasa, que es una alucinación, que ves visiones, todo es así. ya, Con esta tecnología te pueden hacer creer que has visto a la Virgen María o te sí, pueden hacer creer que estás siendo aleccionado por unos marcianitos verdes.
Sí, Estás a tu... efectivamente, Hay efectivamente. toda esa gente que sale por ahí diciendo esas cosas raras, para mí ahora tienen sentido, ¿vale? Ya, ya, El por, efectivamente, el por qué. efectivamente. Bien, pues Alberto, no me queda sino darte las gracias de verdad por haber estado con nosotros durante este tiempo y contarnos tú y haber tenido la valentía de contar tu propia experiencia. O sea que muchísimas gracias y esperamos contar contigo en próximos programas. Gracias a ti, Asun. Espero que este Eduardo se mejore. No, es Eduardo, ¿no? A ver si me Sí, equivoco. Eduardo, Eduardo, sí. Esperemos que Eduardo se mejore. Sí, seguro. Daros las gracias porque hay que ser valientes también para sacarnos a la luz, ¿vale? Hay que también que ser valientes para sacarnos a la luz. Bueno, O sea, yo creo que estamos en un tiempo, estamos viviendo, ya no solamente lo que estamos viviendo a nivel global, sino que estamos en un tiempo en que realmente las cosas tienen que salir a la luz. De alguna manera se tienen que decir, que nos crean, que no nos crean, que piensen, da lo mismo, pero la información hay que darla. Nosotros intentamos ser como muy imparciales a la hora de dar una información. Es decir, yo no te voy a decir a ti, te creo al 100%, por supuesto, pero ¿qué pasa? Busco o buscamos, en este caso Eduardo y yo, buscamos otra información que avale lo que tú nos estás diciendo de alguna manera. Entonces eso genera un poco más de validez, le da un poco más de validez a todo lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, no se trata de darnos las gracias mutuamente, sino se trata de que entre lo que haces tú por un lado, lo que hacemos nosotros por otro, lo que hacen otros compañeros por otro lado, lo que hacen otros compañeros tuyos por otro lado, pues es intentar sacar a la luz a la luz la verdad. Eso es lo que intentamos. O sea que muchísimas gracias de nuevo, Alberto, y ya te digo, espero que la cosa mejore y que bueno, que dejen de fastidiarte, por decirlo de alguna forma. está muy adelantada la tecnología. Por desgracia es así. No sé, a la ¿Verdad? sociedad para despertarla no sé si habrá que darle unos guantazos porque no hay. No lo sé, pero está siendo muy difícil hacerlo, la verdad, está siendo muy difícil. Y con las Bueno, autoridades pues ya. Hay que tirar las manos. totalmente. Bueno, pues nada, me despido también de todos nuestros seguidores diciéndoles lo que les digo siempre, que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que se documenten, que lean y que a partir de ahí saquen sus propias conclusiones. Que sean ustedes muy felices y hasta una próxima edición de Luces y Sombras.